Extremadura es, por tercer año consecutivo, la cuarta región con mayor inversión por habitante, con 336 euros frente a los 241 de la media nacional. Es la valoración que ha hecho esta mañana el presidente Monago tras conocerse los presupuestos generales del Estado para 2015. La inversión real en Extremadura va a alcanzar los 368 millones de euros, un 4,5% más que hace un año. Además, por cuarto año consecutivo, Extremadura recibe 40 millones de euros en concepto de anticipo de la deuda histórica. Ya son 120 millones de euros los que España va a ingresar en este concepto desde que gobierna Monago, que ascenderán a 447 millones en los próximos años. Con el Gobierno anterior, como ha recordado el presidente, fueron 0 euros. Este es el dato más objetivo de todos, 3 presupuestos del Gobierno actual, y volvemos a ser los cuartos en España que más reciben, cuando con otro ejecutivo saben ustedes que no podíamos decir lo mismo. En materia de infraestructuras, el compromiso con el AVE sigue siendo muy serio. Serán 200 millones de euros más los que van a permitir que en 2015 el tren de velocidad alta se consolide y los extremeños puedan estar en Madrid en 3 horas y media. Lo ha dicho en la clausura de la jornada Doing Business in USA, celebrada en el Parlamento de Extremadura. Allí Monago ha fijado como objetivo para 2020 que las exportaciones extremeñas a Estados Unidos alcancen los 100 millones de euros.